Vamos ahora a dar la bienvenida a nuestro invitado, el exministro de Salud, Abel Salinas, para hablar sobre ese tema. Doctor Salinas, ¿cómo está? Fátima, buenas tardes. Igual Cristian, un saludo para ustedes. ¿Qué tal, doctor? Y ciertamente, ¿qué tal? El tema de difteria, de esta enfermedad reemergente en el Perú, que ya no la teníamos hace casi 20 años, nos tiene que poner sobre alerta a todos. Y debemos sumar esfuerzos todos. Porque si bien es cierto, muchos casos podrán ser benignos, sí, algunos no están excluidos de tener complicaciones por las propias membranas que se forman y que pueden provocar asfixia por oclusión respiratoria o por la producción de la toxina que afecta directamente el corazón y puede llevar a la pérdida de la vida a las personas en pocas horas o pocos días. En consecuencia, una de las mejores cosas es vacunarse. Y la vacunación, lamentablemente, por cuestiones de la lucha contra la pandemia, ha estado por debajo de los niños, por debajo de lo esperado. Apenas hemos pasado el 40 y tantos % de niños vacunados de la meta, y eso pues hace que tengamos una cantidad de niños susceptibles que hay que acudir, hay que llevarlos rápidamente a completar sus vacunas para evitar que haya la enfermedad. Por favor, doctor Salinas, ¿podría explicarnos cómo se da el origen de esta enfermedad? Porque sorprende que después de tantos años, ¿verdad?, con el uso de mascarilla, la restricción de viajes o de vuelos internacionales incluso, haya brotado esta enfermedad. ¿Dónde se encuentra esta bacteria? Esto para que haya prevención de parte de la ciudadanía. Es correcto. En realidad, esto ya viene ocurriendo en los últimos años, muy pocos años, en Venezuela, que a pesar de no tener casos, ciertamente tenemos casos reportados en Venezuela, no tenemos cifras exactas por un tema propio del manejo gubernamental. Es cierto que la crisis sanitaria tremenda de Venezuela dejaron de colocar vacunas, entre estas este tipo de vacunas, y reaparecieron los casos de difteria. Luego hubo mucha migración a Colombia, a Brasil y a Perú, y en Colombia y en Brasil también hay casos de difteria en este momento, y ya le tocó a Perú. En realidad hay muchas personas que, si bien es cierto ahora la migración ha disminuido por el tema de la pandemia, también es cierto que hay muchos portadores sanos, porque quienes tienen la bacteria en la garganta y que si no usan las medidas de cuidado, por ejemplo el distanciamiento, el uso de la mascarilla, pudieran eventualmente contagiar a alguien susceptible, a alguien que no tenga las vacunas completas, como pueden ser los niños. En el caso de la niña de 5 años, no tenía vacunas y al recibir la bacteria de un portador que lamentablemente no hizo síntomas, pero que tenía la bacteria, ella sí hizo enfermedad grave. Entonces, por eso insisto en que tenemos que vacunar a la población susceptible, que no solamente son los niños, también hay un grupo de gente más grandes que lamentablemente no han recibido los refuerzos o que necesariamente deberían tener la vacuna porque pueden enfrentarse a estos casos, como por ejemplo el personal de salud. O sea, ¿esta bacteria se anida en el cuerpo del ser humano? ¿Nos está diciendo, doctor, así se reproduce? Puede subsistir durante mucho tiempo en la garganta de algunas personas y se pueden convertir en portadores e inclusive pudieran no hacer síntomas importantes y sin embargo pueden contagiar. Y la forma como se evitó la propagación fue con la vacunación. El Perú ha tenido una incorporación de vacunas y coberturas que han estado por arriba del 80% de los niños con estas vacunas completas y por lo tanto el riesgo había disminuido. Sin embargo, al reaparecer la circulación de los portadores y enfrentarse a los susceptibles, nuevamente pueden aparecer o reaparecer la enfermedad, que es lo que ha ocurrido. Doctor, en términos de ver el bosque, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar a partir de los 2 datos que hemos conocido de estas trágicas muertes? Digamos, ¿podría darse un brote? ¿Ya estamos en un pequeño brote? ¿Qué cantidad? ¿Y qué cree que puede pasar? O sea, ¿esto puede seguir subiendo el número? ¿Es lo normal que va a suceder? ¿O puede finalmente desaparecer y no conocer ni un caso más? Desde su experiencia, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Cuáles son los escenarios de lo que pueda venir a partir de ahora con la difteria, pero obviamente en el contexto de la pandemia que obviamente ha hecho que muchas personas no puedan vacunarse o no asistan a centros de salud?
Es correcto. Yo creo que aquí la intervención que se hace, y que lamentablemente, como recordamos, y alguna vez lo conversamos, Cristian, no se hizo, por ejemplo, en el caso de la pandemia de COVID-19, que es precisamente el trabajo del sector de epidemiología. Nosotros tenemos epidemiólogos muy capacitados que ya iniciaron los cercos epidemiológicos, comenzaron a visitar a todos los contactos y a todas las familias alrededor de este primer caso, por ejemplo, de la niña, y comenzamos a identificar quiénes eran susceptibles o no, quiénes están vacunados o no, y para vacunarlos inmediatamente y evitar que hagan la enfermedad. Ese trabajo de campo es fundamental en este momento para cambiar el escenario de lo que pudiera ocurrir en el Perú. Lamentablemente, en épocas pasadas, en meses anteriores, este centro de epidemiología fue prácticamente minimizado y fue absorbido por el Instituto Nacional de Salud, que se dedica a hacer investigación. Fue un graso error que ahora reclamamos y algunas veces lo comentamos también con ustedes, y que por suerte, yo creo que en beneficio, yo quiero reconocer el trabajo del doctor Suárez Omnio, que es el viceministro de Salud Pública, que es epidemiólogo de campo. Él rápidamente ha reactivado estas áreas y ahora están haciendo un trabajo en el que hay que sumarnos todos. Y muy bien, ustedes han preguntado acerca del sector privado. El sector privado tiene que sumarse. Aquí no hay un tema ideológico, como hubo en algún momento que no se quería lograr la participación doctor, perdón que lo interrumpa. En esa línea, ¿cómo debe? Porque nos quedaba la duda cuando nuestra compañera, en una entrevista con un médico justamente que está haciendo este cerco y esta vacunación, nos decía, ahora las clínicas privadas también deberían hacerlo gratis. ¿Cómo funciona ese tema? Así es, y se puede hacer. Yo no puedo adelantar nada ahora, le soy sincero, hace algunos minutos hemos conversado con algunas autoridades del INTA recién. Ellos están deseosos de lograr la colaboración del sector privado. Probablemente en las próximas horas se logre un acuerdo interesante, que tiene que ser gratuito desde luego para el ciudadano. Lo que se trata es que si el ministerio, por ejemplo, tiene la vacuna, pero no tiene suficiente personal para vacunar, el sector privado tiene que poner el personal para que se comience a vacunar. Y yo entiendo que eso hay la predisposición. Entonces, seguramente ahora habrá un ejemplo diferente en los próximos días de cómo el sector público y el sector privado pueden trabajar conjuntamente para avanzar en el control de esta enfermedad, de esta reemergencia. Un tema puede ser la vacuna, otro tema es disponer de la antitoxina, otro tema es disponer de las pruebas diagnósticas. Pero ahí, Cristian, fíjate, estas pruebas de PCR, el sector público como el sector privado hace años que las practican. Igual para el COVID-19. Correcto. Lo que pasaba es que... pero no el hecho, doctor, de que se haya declarado la alerta epidemiológica no hace que automáticamente un ciudadano, en vez de ir a una posta, digamos, de salud pública, a pedir la vacuna, que te pueden dar una cita y mandar cola, y el otro ciudadano que va a una clínica privada, que paga lo que te cobre la clínica, porque hay que decirlo también, aquí es una mentira cuando decimos que hay enfermedades que atacan a todos por igual. El que tiene plata, desgraciadamente, cuando hay un mal sistema de salud público, siempre tiene más opciones pagando de acceder a la salud. Hoy por hoy, a pesar de haber una alerta, no es que cualquier ciudadano pueda ir a una clínica y saber que puede recibir, ya sea la toxina, ya sea la prueba de descarte o ya sea la vacuna gratis, doctor. Eso todavía no es así. Exacto, todavía no es así. Es cierto, y Cristian, está clarísimo, la inequidad en el acceso a la salud es un tema que tiene que solucionarse en el Perú definitivamente. Hay muchas estrategias, en algún momento podríamos conversarlo. Hoy por hoy, lo que yo he entendido de las autoridades con las que hemos conversado hace unos momentos del Ministerio de Salud, es que sí existe la predisposición de las partes para sumar los esfuerzos. Y acá no se trata, evidentemente, de cobrar a nadie, sino que si los insumos no necesariamente los tienen siempre los privados. La vacuna, por ejemplo, no necesariamente la tienen, pero puede que haga falta dónde colocarlas, puestos de vacunación, personal para vacunar, que eso sí tiene el privado y que lo podría poner a disponibilidad del Estado, desde luego. De acuerdo. Se ve solamente una última para terminar mi parte, por favor, Fátima, si me permites. Entonces, doctor, si se aplica bien el cerco epidemiológico, deberíamos nuevamente entrar a un silencio epidemiológico, por usar el símil con el silencio sísmico, respecto de la difteria. Y obviamente, inmediatamente que pase un poco la situación del COVID, nuevamente poner las vacunas más allá de la difteria, pero la de la difteria también, como se venían poniendo antes, y tratar de llegar a todo el Perú. ¿Esa es una deducción correcta?
Es una deducción correcta y simplemente, solamente para recordar sarampión, en el 2018 tuvimos una reemergencia de sarampión, tuvimos 43 casos en el 2018, se activó el cerco epidemiológico, estaba el doctor Suárez Omnio al frente de eso, él era el director en ese momento, y el 2019 solo tuvimos 3 casos, y el 2020 no hemos tenido ninguno más de sarampión. Sí funcionan los cercos epidemiológicos, los epidemiólogos de campo saben cómo hacerlo y hay que sumarnos a ese esfuerzo. Bueno, esto permite hacer la reflexión respecto a las posibilidades también de replicarlo en torno al COVID, doctor Salinas. Ya nos dirá usted, pero por favor, ayudemos a la población a entender cómo va esta enfermedad. Periodo de incubación, ¿no? Síntomas, la administración de una vacuna, luego antitoxina, estos que son términos a veces un poco difíciles y que es necesario entender ahora, y también cómo no confundirlo de la COVID-19. Así es. Bueno, en realidad es cierto, el cuadro clínico puede empezar la incubación alrededor de 5 días, un poquito más, un poquito menos, un poquito más, luego aparece fiebre y luego aparece dolor de garganta, el cuello se puede hacer muy grueso porque aparecen muchos cambios alrededor y aparecen unas placas blancas habitualmente en la garganta, que ya el médico las puede identificar y puede sospechar que se puede tratar de una difteria porque tiene ciertas características. Para no llegar a eso, lo mejor es estar vacunados, desde luego. Hay vacunas para niños, hay vacunas para adultos, y el Ministerio de Salud va a poner en disponibilidad de quienes deben vacunarse, y si acaso se hace la enfermedad de tratamiento precoz con antibióticos y con la antitoxina, puede evitar las complicaciones y naturalmente evitar la muerte. De acuerdo, entonces la antitoxina es una vez que ya se sabe con certeza que tienes la enfermedad. Es correcto, antes no, solamente cuando se confirma la enfermedad. ¿Siempre aparecerá esta placa en la garganta, doctor? En los casos que se llevan a complicar, sí. Las membranas es algo bastante común. Es cierto que hay formas poco frecuentes en la piel, en otras apariciones, pero la garganta o la nariz son los sitios donde con mayor frecuencia aparecen estas membranas blanquecinas. La letalidad, doctor, y las posibilidades de que ésta sea menor o mayor si acaso en una etapa temprana se detecta la enfermedad, o es un porcentaje inamovible. La verdad es que si se diagnostica precozmente, se da tratamiento precozmente con antibióticos y con antitoxinas, la mortalidad es muy, muy pequeñita. Prácticamente se logra evitar. Por eso es importante la detección precoz, oportuna, el tratamiento oportuno, y más aún, yo soy un defensor acérrimo de las vacunas, la prevención con las vacunas. Yo creo que ahí está el kit del asunto y tenemos que trabajar en eso fuertemente todos los peruanos. De acuerdo. Yo le preguntaba el tema de la letalidad porque hasta hace unos días había escuchado y leído que era un 10%, luego que en realidad esto podía ser en un 5% en niños o en adultos incluso. ¿Cuál es el porcentaje o depende de las circunstancias? Sí, depende mucho. La verdad es que es baja, felizmente es baja, pero no deja de ser dramático. El cuadro es muy dramático, la asfixia que puede haber es muy dramática, o en la falla del corazón, la miocarditis, nos lleva a situaciones muy críticas, y yo más que hablar de porcentajes, porque el comportamiento puede variar de país a país, y en este momento, cuando es una reemergencia, no sabemos cómo se va a comportar. No sería bueno decir que la mortalidad es muy baja porque todo el mundo se podría confiar. No necesariamente va a ser así. Ahora, ¿correcto? Sí, doctor Salinas, permítanos salir un poco de la sola enfermedad de la difteria, también una reflexión respecto a la posibilidad de las otras enfermedades y acelerar esta vacunación en el porcentaje que falta de niños, pero también aquello del cerco epidemiológico, ¿verdad? Esto que vemos un despliegue amplio y que podría acaso replicarse con el tema de la COVID y acelerar, por ejemplo, la prueba de descarte rápida, la molecular me refiero. Claro, en realidad los resultados catastróficos que hemos tenido con las estrategias implementadas para el control de la COVID y que ha significado miles de muertes oficiales, más de 30.000 y probablemente más de 80.000 muertes, o el alto índice de contagios, ha sido porque, como usted bien lo dice, no se implementó el cerco epidemiológico
con pruebas moleculares, que si bien es cierto no habían en grandes cantidades, sí era posible tenerlas y sí era posible tener muchos laboratorios que podían procesarlas y que fue una demora en certificarlos por el INS, por un tema, le cuento, había laboratorios públicos y privados. Universidades y el sector privado, y esa prueba, la tecnología la tenían, lo que no tenían era el prime para la prueba. Sin embargo, se podía certificar inmediatamente porque el procedimiento era el mismo, el procesamiento es el mismo. Sin embargo, una demora que fíjese lo que nos ocasionó. Por lo tanto, esa intervención comunitaria, esa intervención de cerco epidemiológico por localidades es fundamental para el control de cualquier epidemia o de cualquier brote. Yo espero que esto se haga en este caso como se está haciendo, y yo saludo la intervención rápida del Ministerio de Salud en esta oportunidad. Cristian quiere hacer una pregunta. ¿Cuántas personas deberían, o sea, cuál debería ser la estrategia? En los casos que hemos conocido, obviamente el cerco epidemiológico funciona y como habíamos quedado, obviamente si es que se retoma la vacunación, pues nuevamente habría un silencio largo, esperemos como de 20 años o más, como ha sido el caso. Pero, digamos, ¿cuántas personas deberían ser vacunadas en esta campaña? ¿Cuánto sería lo ideal? Y claro, ya hemos dicho quiénes son los primeros que deberían buscar justamente una vacuna. Hablo únicamente aquí de la vacuna, como una manera también obviamente de erradicar la difteria. Claro, en realidad creo que son varias cosas. Primero hay que vacunar a todos los niños que no se completó las vacunas. Creo que hay que vacunar a todo el personal de salud o quienes tienen que garantizar la continuidad de los servicios que no deberían enfermarse. Hay que hacerlo rápidamente, y luego hay que buscar a todos los susceptibles a través de los cercos epidemiológicos. Si vemos que la bacteria está yendo por alguna localidad, deberíamos vacunar, bloquear a los susceptibles en donde los encontremos. No necesariamente va a ser masivo, porque si lo hacemos... Doctor Salinas, lamentamos, no se le puede escuchar bien. Ojalá pudiéramos ampliar con usted esta información que resulta muy importante. Igual le agradecemos por su tiempo. Correcto, igual creo que ha quedado lo más importante, ¿no? Y también nos faltó preguntarle por su futuro político, Fátima, pero bueno. No hubo tiempo para eso, pero bueno, cuando ya sea oficial, quizá pudiéramos hablar con él para que nos señale cuáles son sus expectativas.